Buenos días y bienvenidos a tu programa Subiendo al Tepeyac. Estamos desde el Centro Pastoral de la Diócesis del Paso a punto de terminar el mes de junio. ¿Cómo estás, Arturo? Muy bien, muy bien. Estamos a punto de terminar el mes de junio. Estamos a punto ya de comenzar, bueno, ustedes que comienzan la peregrinación, y aparte estamos celebrando el día de hoy la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. Entonces siempre estamos festejando algo aquí, siempre estamos contentos. Se aceptan regalos, sí se aceptan regalos aquí con mucho gusto. Pueden mandarlos por correo también. Se crea. Sabe que sucede una cosa muy interesante. El día del Sagrado Corazón de Jesús es el viernes después del día del domingo de Corpus. Ok, haga las matemáticas. Haga matemáticas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que todo el mundo tiene el día de su santo, como tuvo el día de San Arturo, el día de San José, pero el día del Sagrado Corazón de Jesús, que es el día de los Jesuses, va a ser el viernes después de Corpus. Entonces, como esto se está cambiando cada año, pues no tenemos una fecha. No hay una fecha fija, igual que el Día del Padre va cambiando, ¿verdad? De acuerdo al año. Pero siempre es una manera como de recordarnos de que aunque cambie de fecha, de día, pues no se nos puede pasar esta fecha tan importante, y sobre todo aquí en la diócesis, que tenemos la comunidad, la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, a quienes les mandamos un fuerte abrazo, tan importante para la comunidad del Paso. Entonces que no se nos pase, aunque tengamos que hacer un cálculo extra, que no se nos pase celebrar, conmemorar este día y felicitar a todas las comunidades que también se alegran que el día de hoy. Y el día de mañana es el Inmaculado Corazón de María, que también cambia cada año porque es el día después del Día del Sagrado Corazón. Muy bien, muy bien. Y luego el domingo, que es el día que vamos a platicar hoy, es un día muy importante porque mira, normalmente los domingos tiene precedencia el Señor. Así que todos los domingos, sea el santo que sea, lo que sea, se pone siempre el día de domingo ordinario o el día que corresponda. Pero la solemnidad de San Pedro y San Pablo es tan importante que se celebra en domingo. Y esto es algo que solamente cuando es santos patrones, en las parroquias donde son santos patrones, pero ahora es en todo el país, porque celebramos a San Pedro y a San Pablo, que son los dos pilares de nuestra iglesia. Así es. Entonces, la solemnidad de San Pedro y San Pablo, esa sí siempre cae en 29 de junio, ¿verdad? Esa sí se celebra siempre. Ahora cae en domingo, como ya decía usted, lo cual en otras festividades, o cuando es el día de algún santo, siempre tiene más importancia la misa, ¿verdad? Dominical, ¿verdad? La misa dominical. Entonces, si cayó el día de su santo en domingo, bueno, celebramos la festividad o el día del domingo. No es el caso aquí, como ya decía usted, ¿verdad? Aquí es un caso especial porque es una fiesta tan grande, celebramos a San Pedro y a San Pablo, y ellos son tan importantes para la iglesia que aunque caigan en domingo, sí lo celebramos como solemnidad. ¿Y hay alguna otra que caiga en domingo? Sí, y usted nos va a decir cuál es. Es bien interesante porque cuando el Día de Todos los Santos cae en domingo, también se celebran todos los santos, y, muy importante, el día de la Basílica de San Juan de Letrán. Muy bien, muy bien. ¿Y por qué? Porque esa es la Catedral de Roma. Porque recordemos que el Vaticano es un estado, pero Roma es la ciudad capital de Italia, y ellos, su catedral es precisamente San Juan de Letrán, que era donde vivía el Papa anteriormente, y el Papa es precisamente el obispo de la catedral de San Juan de Letrán. Y por lo tanto, como es la Santa Sede, ¿verdad? Es la ciudad en donde comenzó, ¿verdad? Bueno, no como comenzó, donde tomó fuerza, ¿verdad? La Iglesia Católica, y la identificamos como lo que representa a la Iglesia Universal. Si tuviéramos una capital, podríamos decir que sería esa, ¿verdad? Y por eso celebramos no solamente a esa ciudad en específico, sino a esa catedral, a ese lugar que nos representa a todos, ¿verdad? Entonces, bueno, muy interesantes todas estas fiestas litúrgicas, y el significado y el porqué, y para eso estamos aquí en este programa, para platicar y que no se nos pasen estos elementos, porque luego a veces pensamos, bueno, un domingo más, hay que ir a misa otra vez, y bueno, no hay tantas cosas, cada misa es muy importante, y
sobre todo cuando estamos celebrando algo, ¿verdad? Que siempre celebramos algo, ¿verdad? Pero una solemnidad que se sale un poquito de lo ordinario, como esta que estamos celebrando de San Pedro y San Pablo, hay que descubrir el por qué están ahí. O sea, no nomás lo pusieron Dioquis. ¿Por qué lo celebramos todos? ¿Por qué la iglesia nos invita a recordar a estos dos grandes apóstoles? Y bueno, para eso estamos aquí, platicando con un cafecito en esta mañana tan agradable, así de cielos nublados. Aquí, de lluviosa. Lluviosa, ¿verdad? Así tantas inundaciones aquí Sí. tanto tráfico aquí en El Paso, pero contentos. Claro que sí, claro que sí. Y fíjate algo bien interesante. Después de cuando terminamos Pentecostés, termina el tiempo pascual, el tiempo de Pascua. La estación de Pascua, y entonces entramos a tiempo regular, retomamos donde nos quedamos antes de miércoles de ceniza, ¿verdad? Entonces empezamos con la semana, creo que era la semana 10 o bien 11, no recuerdo bien, y entonces el color litúrgico cambia a verde, pero tuvimos la Santísima Trinidad, que el color litúrgico fue blanco, estaba todo verde, pero el color era blanco. Y luego el domingo pasado fue la solemnidad de Corpus Christi, y pues nos pondríamos a pensar que a lo mejor debería ser rojo, pero no, es blanco también. Ok, muy bien. Y ahora el color litúrgico de este domingo va a ser rojo. ¿Por qué rojo, Dico? A ver, platícanos. ¿Por qué? Porque San Pedro y San Pablo son mártires. Y entonces todos aquellos hombres que dieron su vida por la iglesia, que dieron su sangre por la iglesia, los recordamos vistiendo el color rojo. Así que vamos a tener el color rojo este domingo en las iglesias, celebrando a San Pedro y a San Pablo. Y esto es muy importante porque nos recuerda a estar pendientes de los colores que están en la iglesia cada que vamos. Si tenemos la oportunidad de ir entre semana, pues estar al pendiente de qué colores hay. Y luego si de repente entre semana era verde y el domingo lo cambiaron a blanco o a rojo, es por algo, no es porque se les ocurrió, se sintieron creativos, ¿verdad? No es por eso, es porque la iglesia nos quiere comunicar algo. A veces se nos pasa eso, que la iglesia nos comunica a través de signos sensibles, de colores, de cantos, de secuencias, como ya decimos, como de poemas, de lecturas. Nos quiere decir algo y a través de tantas maneras. Y lo importante es estar receptivos, ¿no? Y decir, bueno, ¿y qué me quiere decir ahora? ¿Y por qué estamos celebrando esto? Porque ahora las lecturas fueron un poquito diferentes, porque hubieron estos cambios, ¿verdad? Todo esto es una manera en la que la iglesia nos comunica el mensaje que viene directamente de Dios, ¿verdad? Esto no es algo que la iglesia se invente, la iglesia no salió de la nada, ¿verdad? No está Dioquis, es que la iglesia nos comunica y hace presente a Cristo. Entonces, truchas, ¿verdad? Hay que ser truchas. Claro que sí, muy atentos, porque son signos muy, muy importantes, porque vamos viviendo un tiempo en la iglesia, y cuando el tiempo más largo de la iglesia durante el año lo llamamos el tiempo ordinario, porque hay un orden, y hay personas que dicen, ordinario es común y corriente. No, nunca podrá ser común y corriente, porque cada domingo estamos celebrando, estamos recordando la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor. Este domingo, además de ello, vamos a recordar a dos hombres que fueron pilares muy importantes de nuestra iglesia, porque San Pedro fue el discípulo a quien Jesús le encargó la iglesia. Pedro se convierte en el primer papa, porque él es a quien le encarga la iglesia. Entonces podemos decir, wow, con el rol que tenía Pedro, pues Pedro es el más importante. Pero resulta que cuando vas a cualquier iglesia en el mundo, te vas a encontrar que nunca vas a estar Pedro solo, sino que a un lado va a estar Pablo. ¿Por qué? Porque los dos tienen un papel tan importante. Ya la semana pasada platicábamos de cómo los primeros escritos que hay del Nuevo Testamento fueron hechos cartas de Pablo. Entonces Pablo fue ese evangelizador, ese que escribió, ese que llevó el mensaje, ese que fue formando la iglesia en las comunidades remotas, porque San Pedro se quedó en Jerusalén, él se quedó en Israel, pero Pablo no, Pablo se fue, y cuando llegó con los griegos, y que los griegos tenían un dios en cada esquina, entonces llega Pablo y dice, ¿y qué nos viene a enseñar si aquí tenemos dioses para aventar? Nos viene a hablar de un solo Dios. Y Pablo dice unas palabras tan hermosas, porque les dice, yo los admiro porque vi
que ustedes hicieron una estatua, un monumento para el Dios, para ese Dios que ustedes no conocen. Para el Dios desconocido. Un Dios desconocido. Dice, y de ese es el que les vengo a hablar. Y aquí nos habla, esto lo podemos encontrar en la palabra de Dios, este relato, y que nos habla de la personalidad y del fuego que tenía San Pablo, ¿verdad? San Pablo, el evangelizador, y San Pedro, el líder, el gran líder, cabeza de la iglesia. Entonces celebramos, recordamos a estas dos grandes figuras, los dos, claro, con sus liderazgos, ¿verdad? Con el fuego, pero cada uno en su papel principal, ¿no? San Pablo evangelizador, evangelizando incluso a gente, no solamente judía, sino a gente de los griegos, gente de otros pueblos. No sé con cuál batalló más, pero usted lea las cartas de San Pablo y están, sí. Dice, cabezones, casi les dice, ¿verdad? Les mando muchos saludos, y también qué andan haciendo. Entonces, como que siento que nos está diciendo las mismas cartas hasta el día de hoy, ¿verdad? Se está recordando, pero bueno, este espíritu de evangelizador, ¿verdad? De llevar la buena noticia a todo el mundo, de San Pablo. Y Pedro, el testigo, la roca firme de la fe, el liderazgo, quien estuvo ahí al frente de la iglesia. Ahora, muy bien, San Pedro, San Pablo, pero ¿por qué los dos al mismo tiempo, verdad? ¿Por qué la iglesia los eligió, verdad? Eligió celebrarlos el mismo día, que tampoco es dioquis, ¿verdad? Porque siendo los dos tan importantes, ¿por qué no le dio un día a cada uno? También esto es algo muy padre, porque si usted conoce la historia, ¿verdad? Si usted ha leído, le ha tocado leer la Biblia o ha puesto atención en misa, recordará que Pedro y Pablo no siempre se llevaron muy bien, ¿verdad? Así es. Tenía cada uno su personalidad muy fuerte. De Pedro hemos hablado mucho, ustedes recordarán tantos episodios en la Biblia de la personalidad tan fuerte que tenía Pedro. Y también Pablo, ¿verdad? Que también era muy entrón, ¿verdad? Muy apasionado en lo que hacía. Entonces, esto es fácil de imaginar, que dos personalidades muy fuertes, cuando estaban de acuerdo, estaban muy de acuerdo, pero a veces no están de acuerdo, y pues saltaron chispas, ¿verdad? Así es. Entonces, yo leí alguna vez, a manera como de cotorreo, que dice, es que la Santa Madre Iglesia es como una mamá cuando sus hijos se pelean, ¿verdad? Cuando los niños andan de pleito, y ándale, pues van a estar juntos de la mano ahí todo el día, ¿verdad? Es como para que aprendan a llevarse bien. Sí. Entonces, la Santa Madre Iglesia celebra a Pedro y a Pablo, pues para que se lleven bien toda la eternidad, ¿verdad? Pero bueno, eso es de manera como para de recordarnos que efectivamente ellos, aunque tuvieron sus diferencias, se reconciliaron y trabajaron juntos, lo cual a nosotros nos tiene que ayudar a comprender, ¿verdad?, que también en la iglesia pueden haber diferencias, pero en Cristo somos hermanos, ¿sí? En Cristo somos hermanos. Cristo es quien nos hace hermanos, y por eso recordamos a Pedro y a Pablo en una sola fiesta. Y nuestra Madre Iglesia pidió que hicieran una pintura donde se están abrazando, sí. Que es muy famosa, porque vemos a San Pedro y a San Pablo abrazados, cuando en realidad, híjole, no se llevaban. Pedro quería que la iglesia fuera una iglesia de judíos, y Pablo no. Pablo era el que hablaba de que estaba llamando a los gentiles. Pedro estaba aferrado porque decía, es que tienen que ser primeramente judíos y luego cristianos. Entonces tenían que hacerse al judaísmo y luego al cristianismo. Y Pablo decía que no. Y le da la gran sorpresa que la leímos ahora en la Pascua, de cómo va Pedro a una comunidad de paganos y empieza a imponer las manos y baja el espíritu. Entonces dice, pues si Dios lo estaba creyendo bien, ¿por qué nosotros no? Y entonces ya fue entendiendo, y ya se la empiezan a llevar más en paz. La circuncisión fue un punto importantísimo, porque los judíos tienen que ser circuncidados de pequeños, y los paganos no. Entonces decían que el que quisiera ser cristiano tenía que circuncidarse. Sí. Y por eso fue que terminaron haciendo el concilio de Jerusalén. Entonces, sí, ese fue el meollo del asunto, ¿verdad? Que decían Pedro, y no solamente Pedro, alrededor de él también otros apóstoles decían, bueno,
pues para que sean parte de los cristianos, primero tienen que circuncidarse y luego hacerse cristianos. Pablo decía que no, que ya no había necesidad, si ya somos cristianos, ¿para qué tenemos que practicar rituales que eran del judaísmo? Esa fue la bronca, ¿eh? Entonces, y se armó una discusión, digamos, acalorada, que incluso se describe así, pero me parece que incluso San Pablo dice casi hasta los golpes, ¿verdad? O sea, como una cosa esos debates, así que si usted tiene broncas en su parroquia, ¿verdad? Si hay ministerios que chocan, ¿verdad? Dele gracias a Dios de que ya pasó y ya lo superamos ahí en la palabra de Dios y nos indica el camino de cómo hacerlo, ¿verdad? Y dele gracias a Dios de que su comunidad se parece un poquito a la comunidad de los apóstoles también, por lo menos en eso, pero también con la esperanza y la atención de decir, bueno, ¿cómo lo hicieron ellos? Bueno, siempre buscando la reconciliación. Y ya después vemos en los escritos de Pedro, ¿verdad? Que hace referencia a los escritos de Pablo. Dice, en las cartas de Pablo está un mensaje que viene de Dios, ¿verdad? Pedro echándole porras, echándole flores a Pablo. Y Pablo también diciendo acerca de Kefas, de Pedro como líder de la iglesia, dándole siempre su lugar, siempre obedeciéndolo, siempre consultando con Pedro, ¿verdad? Entonces también la misma palabra de Dios nos habla de esta reconciliación y esta hermandad y el trabajo en equipo. No se vale, ¿verdad? Que si hay diferencias, cada quien jale para su lado, ¿verdad? Pero eso no pasa aquí en El Paso, ¿eh? No, yo digo por si nos están viendo en Bélgica. Ah, ok. Para la gente que nos sintoniza en Bélgica, sí. Sí, ¿verdad? Sí, esa no es la manera en la que nos invita la palabra de Dios que nos reta, que es difícil, ¿verdad? Pero nos anima a decir que sí se puede, ¿verdad? No podemos decir, bueno, cada quien por su lado y ya nomás con que no nos molestemos. No, en Cristo tenemos que ser hermanos aunque nos cueste. Por eso es tan bello, tan significativo que se celebren a los dos apóstoles en el mismo día. Sí, mira, el mes de febrero fuimos a Roma y anduvimos allá recorriendo los lugares tan maravillosos, tan hermosos. Y hay un lugar que se llama Las Tres Fuentes. Y ese lugar es porque le cortaron la cabeza a Pablo. Pablo, como era ciudadano romano, no lo podían torturar. Entonces la muerte más rápida era cortar la cabeza. Al cortar la cabeza, inmediatamente la persona se desangra inmediatamente y no siente porque se cortan todos los nervios. O sea, es tajante, inmediato. Y la cabeza de Pablo cayó y botó 3 veces en el suelo. Y de los lugares donde cayó la cabeza, brotó agua. Y está esa abadía que se llama Abadía de las Tres Fuentes, donde puedes ver que todavía corría agua hasta hace poco tiempo, donde se empezó a secar, porque ahora ya con tanta cosa que estamos haciendo en el planeta, ¿no? Pero desde los tiempos de Pablo hasta recientemente, ahí estaba frotando el agua. Y todavía hay un agua que corre. Y es tan maravilloso ir a ese lugar porque vas y lo ves. Y está el lugar donde pusieron a Pablo, que puso la cabeza para que lo cortaran. Y cuando estás ahí, es un lugar donde sientes una paz. Porque cuando murió Pablo, él sabía que lo iban a matar, pero él no renegó, no replicó, no peleó. Era un hombre muy peleonero. Era un hombre que no se dejaba. Pero en ese momento él sabía que iba a entregar su sangre, su vida por Jesús y lo hizo con gusto. Igualmente a Pedro lo iban a crucificar y él dijo, no, yo no merezco morir crucificado como mi Señor. Y entonces a él lo pusieron crucificado y al revés. Eso te pone a pensar, dices tú, es que la crucifixión de por sí es algo terrible, ahora al revés. Me imagino que es algo todavía más terrible, porque se les viene toda la sangre a la cabeza por la posición en que se encuentran. Así que cuando crucificaron a Jesús y a los ladrones junto con él, estaban en la cruz y se iban muriendo lentamente, porque no era el que los crucificaban y ya se morían, sino que iban muriendo lentamente por pérdida de sangre, por que los dejaban ahí, los animales salvajes venían y se los comían vivos. Eso era lo que sucedía. Pero al poner a alguien de cabeza y colgarlo de cabeza, ¿cuánto tiempo puede durar sin que tenga algún un problema cerebral, vamos a decir, por tener toda la presión de la sangre en su cabeza?
Pero Pedro dijo, yo no merezco morir como Jesús. Y es bien importante porque es en esta fecha, 29 de junio, donde se conmemora el martirio de ambos. Dicen que murieron, si no el mismo día, en días cercanos, ¿verdad? Otras tradiciones dicen que murieron el mismo día, pero creo que con 1 año o 2 de diferencia. Pero bueno, por eso se celebran los dos en estas fechas, de manera simbólica, por lo que cada uno representan de manera individual y juntos, pero también porque coinciden más o menos, según diferentes fuentes, las fechas del martirio. Y ambos murieron mártires, ¿verdad? Entregando su vida por Jesús, que también nos llena de esperanza y nos hace recordar que hasta la fecha, ¿verdad? Siguen muriendo gente por su fe. Hasta la vemos en esta semana, escuchamos ataques, ¿verdad?, a comunidades cristianas donde murieron allá en Medio Oriente, ¿no? Pues, por ataques tal cual terroristas, ¿verdad? Cristianos, y hasta la fecha siguen habiendo gente que muere por su fe. Y es una invitación, creo yo, a orar por las comunidades cristianas perseguidas y también para preguntarme a mí mismo, ¿verdad? Decir, bueno, ¿qué tanto yo estoy dispuesto a entregar mi vida por Jesús, por amor a los demás, por el Evangelio? Y qué tanto estoy haciendo yo, ¿verdad? Y que me inspire estos grandes ejemplos de los mártires a través de toda la historia, para yo pues echarle más ganas, ¿no? Echarle más ganas a mi vida de fe, a mi amor a Jesús y a mi amor a los hermanos. Y aunque no me toque morir mártir, como Pedro, como Pablo, como tantos mártires en la historia, sí puedo entregar mi vida todos los días, ¿no? Así una vez le escuché decir a un padre que él decía que de niño, o sea, de adolescente, cuando empieza con el fuego, así de que sales de un retiro, dice, Señor, yo quiero morir mártir por ti, yo quiero morir mártir. Y que un padre le dijo, ya no te esperes, todos los días muere, entrega tu vida todos los días, entrega tu vida todos los días. Y que eso le cambió la vida, ¿verdad? Porque sí, todo su ministerio fue eso, entregar la vida todos los días. Entonces, también para nosotros que sea una invitación a entregar mi vida por amor a Jesús, por amor a mis hermanos, todos los días, y orar por aquellas comunidades perseguidas hasta el día de hoy. Y fíjate que hay un malentendido, porque hay quienes piensan que el mártir es el que da su sangre en un momento, pero como bien dices, hay gente que lo hace día por día. ¿Cuántas madres día por día no van muriendo a sí mismas para la felicidad de sus hijos? ¿Cuántos padres no mueren día en día precisamente? Porque ese martirio es el amor más grande. No hay amor más grande que el que da su vida por sus amigos, dice Jesús. Y cuando encuentras familias donde se puede percibir eso, se puede palpar el sacrificio de los padres por los hijos, es un martirio. Sí, hay que verlo como es. Yo recuerdo tanto cuando estábamos haciendo el musical de San Pedro Maldonado, me decía Sandra Salas de Chile, dice, qué bendición tienen ustedes en México de tener tantos mártires que dieron su vida por el país. Acabamos de pasar hace poquito, el día 25 de mayo, fue el Día de los Mártires Mexicanos, que es cuando recordamos a todos esos hombres que dieron su vida, pero no nada más fueron hombres, también hubo mujeres, pero esas mujeres todavía no las han reconocido como mártires, pero yo sé que las van a reconocer, porque hubo tanta sangre derramada. Cuando vas a lugares como en Michoacán, donde fue martirizado Joselito Sánchez del Río, fuimos a las catacumbas, y resulta que abajo de la ciudad hay unas catacumbas que comunican todo el pueblo. Es tan interesante. Y cuando vas, haz de cuenta las de San Calixto de Roma. Y ahí la gente iba a celebrar la misa, porque estaba prohibido el culto, entonces ellos iban bajo tierra a celebrar. Y Joselito Sánchez fue sepultado precisamente en la catacumba. Ahí está el lugar donde lo sepultaron a él. Pero años más tarde, cuando ya se hablaba de su beatificación y todo, trasladaron su cuerpo al cementerio del pueblo donde originalmente había sido sepultado, pero ellos rescataron el cuerpo porque después del martirio ellos querían tenerlo en un lugar donde no fuera vejado. Así que ahí tenemos esa historia, y hay tantos mártires. Anduvimos visitando las iglesias de los mártires, y pues hay unos mártires muy famosos como el padre Romo. Hay diferentes
que vas viendo las ciudades y ahí están las imágenes. Pero fuimos a San Juan de los Lagos. Tiene una basílica hermosísima ahí, San Juan de los Lagos. Pero luego nos fuimos caminando y nos encontramos lo que llaman el Templo del Pocito. Okay. Y cuando fuimos al Templo del Pocito, que entramos, y ahí tenían las reliquias de 2 mártires mexicanos. Okay. Pero ni quien se acuerde, ni quien vaya a visitarlos. Y ahí están, donde quiera que vas. ¿Por qué? Porque en esa área de Jalisco, Guanajuato, ahí fue donde se dio la guerra de los cristeros. Ahí fue donde dieron su sangre tantos hombres. Y nos decía Sandra, es una bendición tener tantos. Y aquí en la diócesis, déjame te platico que cuando hicimos el musical, aquí tenemos un departamento que se encarga de registros. Entonces todo lo que hacemos como diócesis que deja algo importante, se queda registrado, se queda ahí en los libros, en los anaqueles. Y un día me dijo Marta, que es la que se encarga de los registros, me dijo, oiga diácono, ustedes hicieron ese musical del Padre Maldonado que es muy bonito. Dice, ¿por qué no hacen otro de otro padre que también fue ordenado aquí en El Paso y que también fue mártir en México y que vivió unas circunstancias muy similares, pero él era de Ojinaga? Ah, caray. Yo ni sabía. Ajá. Para mí fue como, wow, sí. No sabía. Sí, es que hay tanto por conocer. Yo creo que nos hace falta para poder tener ese contacto con la vida de los santos y de los mártires. Porque San Pedro y San Pablo es una gran imagen para todos seguirla, pero no creas que nomás ellos fueron, detrás de ellos hubo muchos, porque la Iglesia Católica está construida sobre la sangre de los mártires. Y eso nos recuerda, ¿verdad?, del gran compromiso que debemos tener con nuestra fe, y también nos hace preguntarnos, bueno, ¿qué hace a una persona entregar su vida por una causa, ¿verdad? Esa convicción, esa realidad, ese amor, ¿verdad? Esa fuerza, ¿de dónde les llega, ¿verdad? Y eso ya lo sabemos porque viene directamente de Dios. En el Evangelio de este domingo vamos a escuchar a Jesús que le dice a Pedro, dichoso Pedro, porque esto no te lo ha revelado la carne, ¿verdad? O sea, esto no se te ocurrió a ti, esto te lo reveló mi Padre que está en el cielo. Cuando nosotros confesamos, ¿verdad? Cuando declaramos nuestro amor a Jesús, nuestra fe en Dios, eso es un don, es un regalo de Dios, no viene de nuestras fuerzas. Entonces, eso que nos haga pensar qué gran regalo nos tiene preparado Dios para todos nosotros, un gran regalo de fe, de amor, de esperanza, que así amenaza nuestra propia vida, no, nada lo tumba, ¿verdad? Es más fuerte el amor, la fe y la esperanza en Dios, en Jesús, en el Espíritu Santo, que cualquier ataque del enemigo, sea físico, sea espiritual, de lo que sea, ¿verdad? Es más fuerte ese amor que cualquier otra circunstancia, y por eso hay gente que da su vida, ¿verdad? Que prefiere dar su vida y entrega su vida por amor a Dios y por amor al Evangelio. Y esas historias, como dice usted, no están tan lejanas, están desde el origen, pero siguen siendo muy cercanas y están en nuestro alrededor, presentes en todos lados, y que continúan sucediendo. Entonces, para nosotros que eso nos ayude a despertar, ¿verdad? Decir, órale, esto se sigue viviendo hasta el día de hoy, y yo también puedo formar parte de eso. A lo mejor no me toca entregar mi vida como un mártir, probablemente no, pero sí puedo yo experimentar ese gran amor de Dios que movió a tantas personas, y a lo mejor no me toca entregar mi vida en una circunstancia tan quizás violenta, pero sí entregar mi vida todos los días por amor, no por no estar viviendo de manera egoísta, sino estar viviendo, entregando mi vida por el bien de los demás, porque eso hizo Jesús con nosotros. Así que bueno, tanto que celebrar, Deacon, y bueno, todo esto y más nos va a recordar la liturgia este domingo, solemnidad de San Pedro y San Pablo, que nos recuerda nuestra misión, nuestra identidad en la iglesia, y bueno, y seguiremos festejando. Sí, y ahora vamos a hacerle un comercial aquí a nuestro querido Omar. Vamos de peregrinación a México, así que este domingo nos vamos ya de peregrinación, y Omar ha hecho un compromiso de que va a estar haciendo transmisiones diarias de lo que es cada día. Así que si ustedes dicen Omar Herrera, ¿y ese quién es? Pues es que ahora estamos en Omar Studio. Sí, claro, sí. Ahora Omar es el que se encarga de las redes sociales del Instituto Tepeyac,
y va a estar con nosotros documentando precisamente porque es tan importante dejar registro. Vamos a ir a Teotihuacán, primero a la Basílica, ¿verdad? Luego vamos a ir a Teotihuacán, vamos a ir a la pirámide de Cholula, a Valquirico, al Museo de Antropología, al Castillo de Chapultepec, vamos a ir a Toluca, la catedral, al Cosmo Vitral de Toluca, luego nos vamos a ir a Metepec, a donde se hacen los árboles de la vida, luego nos vamos a ir al centro histórico de la Ciudad de México, a la Catedral Metropolitana, al Mercado de la Ciudadela, luego Cuernavaca, la catedral, vamos a estar también en San Francisco el Grande, en la Ciudad de México, en la Sagrada Familia, también en la Ciudad de México, y en Cuernavaca vamos a tener la oportunidad de conocer el Palacio de Cortés, vamos a ir al Jardín Borda y al Museo Sacro de Cuernavaca. Y luego el domingo vamos a estar en Santa Misa en San Juan Bautista, que es una de las iglesias más antiguas y más hermosas que hay en el área de Coyoacán, en la Ciudad de México. Y el domingo vamos a cerrar con un paseo en un bote en Xochimilco. Órale. Para terminar nuestra peregrinación ahí. Y el lunes próximo, que es el lunes 7 de julio, se regresan algunos peregrinos y otros nos vamos a ir a reflexionar sobre el medio ambiente para hablar de la belleza que Dios ha creado en las hermosas playas de Huatulco. Así que vamos a estar mandando información y todo. De lo de Huatulco sí no, porque les puede dar mucha envidia y la envidia es mala. Así que bueno, vamos... Por caridad, por caridad. Les vamos a mandar de todo lo demás. Pero sí, una vez más, la peregrinación a la Ciudad de México, ¿verdad? A la Basílica de Guadalupe y lugares alrededor donde se experimenta este encuentro, que dice les doy el encuentro entre la fe y la cultura, y cómo la misma fe va creando la cultura que está a nuestro alrededor. Y es una peregrinación muy interesante, es comercial también, porque aunque usted ya haya ido a estos lugares, ¿verdad? Esta es una peregrinación que nos ayuda, que les ayuda a la gente que va a verlo con ojos de fe, a ver cómo Dios se encarna en este misterio aquí en este lugar, ¿verdad? Cómo la fe motivó, moldeó este lugar que estamos viendo y el mensaje que nos deja. Entonces, esta peregrinación es cada año, Deacon. Cada año, pero déjame les aviento un chanfle, porque el año que entra tenemos el plan de ir a Guadalupe, pero en Extremadura, España. Ah, caray, ok, bueno. El año próximo, Dios mediante, nos vamos a ir a Francia, España y Portugal. Esos tres países vamos a ir a visitarlos, precisamente siguiendo con la peregrinación, pero por primer año vamos a ir ahí. Y una de las razones es que nuestras peregrinaciones son normalmente en el mes de junio, pero junio la Ciudad de México va a estar completamente tomada por el Mundial de Fútbol. Así que va a ser complicado ir a México así bajo esas circunstancias, por eso nos vamos a ir a pasear precisamente a conocer los hermosos lugares. Y tenemos, porque estamos desarrollando la ruta, que es como le hacemos aquí para México, y en esa ruta estamos hablando de los lugares que vamos a ir a estar. Tenemos planeado llegar a la Basílica de la Sagrada Familia en Barcelona. Órale, muy bien. Queremos estar en la tumba de Santo Tomás de Aquino en Toulouse, en Lourdes, en Francia, visitando ahí a nuestra madre. Órale. Lourdes. Vamos a ir a Fátima también con Nuestra Señora de Fátima, en Burgos y en Ávila, que es donde está Santa Teresa. O sea, vamos a tener un tiempo muy ocupado. Ya casi terminamos de darle la forma para empezar ya a presentar las cotizaciones y poder empezar a anunciar este viaje para el próximo año. Así que si usted está interesado, mire, empiece a ponerle dinero al cochinito y prepararnos, porque el año que entra nos vamos a Europa, Dios mediante. Y este año, bueno, a partir de este domingo, ¿verdad? Van a estar la comunidad de aquí del Paso, la comunidad fronteriza y bueno, y alrededores también. En representación de todos nosotros, van a llevar todas nuestras oraciones, así que déjenos en los comentarios, mándenos un mensaje por quién quiere que oremos, ¿verdad? Y para que presentarle las intenciones a nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Y bueno, pues que les vaya muy bien, Deacon, va a estar muy padre y esperamos, Omar, ¿verdad? Esperamos ahí las transmisiones en vivo, sí. Y para que nos vayan contando cómo les está yendo y bueno. No, dijo que va a ser resumen diario. Ah, excelente. Resumen diario, así todavía mejor.
Sí, aquí lo vamos a comprometer. Y ahorita todavía no lo han visto, no le han visto la cara a Omar, pero ya luego lo vamos a sentar aquí en medio para darle unas interrogadas. Sí, muy bien, muy bien. Bueno, se nos acaba el tiempo, ya estamos listos, preparados ya. Y a partir de la próxima semana vamos a empezar la distribución de los folletos del otoño para que aquellas personas que quieran tomar clases con nosotros, ahí van a encontrar toda la información. Vamos a retomar otra vez el diplomado de desarrollo humano con espiritualidad ignaciana y también el diplomado de la verdad de Guadalupe con la Basílica de Guadalupe. Así que tenemos mucho aquí en el Tepeyac y vamos a seguirlo promoviendo para que ustedes vayan creciendo cada vez más en su fe. Así es. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe hoy y siempre. Amén. Amén. Que pasen un muy buen fin de semana.